Y como dijo Leonardo da Vinci, la ciencia más útil es aquella cuyo fruto es más comunicable. Soy Bertalicia Galindo y esto es Alcanzando el Conocimiento. En Puebla se llevó a cabo el 6º Seminario Iberoamericano de Periodismo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Realizan reunión nacional por el buen gobierno del agua. Hacen tabiques de sargazo en Puerto Morelos, Quintana Roo. La inteligencia artificial ya está aquí con nosotros. Algo inesperado, un donador hereda cáncer de su donante. Holanda reciclará pañales desechables. Si no va capeado, no es chile en nogada. Esto y más hoy en Alcanzando el Conocimiento. Y se llevó a cabo la 6ª edición del Seminario Iberoamericano de Periodismo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este seminario es organizado por el CONACYT, el Foro Consultivo y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se llevó a cabo por tercera ocasión en el Complejo Cultural Universitario de esta universidad, de la UAP. El Seminario Iberoamericano de Periodismo de Ciencia, Tecnología e Innovación, pues fue inaugurado por Enrique Cabrero, director general del CONACYT. El Seminario Iberoamericano de Periodismo de Ciencia, Tecnología e Innovación se ha convertido en una de las estrategias más importantes de la política de comunicación pública de la ciencia emprendida por el CONACYT. Su objetivo principal es mejorar la calidad y el impacto del periodismo científico en los medios de comunicación de Iberoamérica por medio del intercambio de experiencias y de buenas prácticas internacionales en la materia, compartidas por personajes de primera en el escenario global y nacional. En esta ocasión, el 6º seminario tuvo como invitados a periodistas ganadores del premio Kavli de periodismo científico que otorga la AAAS de Estados Unidos. Los colegas periodistas recibieron estos premios por investigaciones de largo aliento que han desarrollado en 2 o 3 años y que han sido publicaciones de alto impacto, porque abordaron temas que no habían sido como, por ejemplo, el número de muertes por resistencia bacteriana o el impacto que está teniendo el cambio climático en el Tíbet, entre otros temas muy interesantes como la psicología también de la comunicación. ¿Y cómo iniciamos todo esto? Empezó con nuestro editor, un hombre muy talentoso, John Nenelli. Él trabajó como enfermero en una unidad de cuidados intensivos donde se trabajaban personas con quemaduras. Y lo que encontró fue que muchos de sus pacientes tenían infecciones resistentes a antibióticos debido a que estaban enfermos y ya muy susceptibles a la enfermedad, pero no se estaban registrando en ningún lado. Así que él se preguntó cuánta gente estaba muriendo y cómo se podía saber cuánta gente estaba muriendo por este tipo de infecciones, porque él como enfermero no lo estaba documentando en ningún lado. Entonces descubrimos que la CDC tenía sus propios estimados. ¿Cuánta gente está muriendo? El primer lugar que vimos fue los estimados de la CDC. La agencia de seguridad pública más importante está a cargo del rastreo de ver todas las muertes para poder saber qué es lo que se tiene que hacer al respecto. Ellos dijeron que 23 millones de personas por año estaban muriendo por infecciones resistentes a antibióticos. Así que vimos un reporte que la CDC puso este número en un reportaje y presentaba las superbacterias como una de las amenazas a la salud más importantes. Él y yo consultamos con expertos fuera de la CDC y descubrimos que también ellos tenían preocupaciones sobre estos estimados que no tenían en realidad voz pública. Hoy espero poder convencerlos que hay otra manera de hacer periodismo que no tiene nada que ver con ser muy rápido o que no tienen que ver con ser el primero. Se trata de encontrar historias que son menos obvias, que la gente no ve.
se trata de caminar caminos que no han sido transitados aún. Se trata de no seguir a las masas. Y esa es la esencia del periodismo lento, y creo que esa es la esencia del periodismo independiente. Ahora les quiero contar una historia de cómo Doji fue al conocimiento local para tener mejores descubrimientos. Doji fue a hablar con los pastores en estas regiones y le dijeron que el invierno ahora era más frío y más largo, que la primavera se tarda más tiempo y que el pasto se vuelve verde 2 semanas más tarde. Ellos identificaron que la calidad del pasto también estaba peor y que la temporada de leche estaba retrasándose también. Algunos pastores se dieron cuenta de una correlación entre la nieve del invierno y el retraso de la primavera. La manera en la que ellos observaron el mundo natural no es tan diferente de un científico normal. Armados con este conocimiento local, regresaron al laboratorio, hicieron algunos experimentos, leyeron más artículos y hablaron con algunos colegas, y resultó que este fenómeno de retardo es algo real y que tiende a ocurrir en las partes del plató tibetano que son muy, muy secas. Quiero compartir con ustedes que tuve el honor de participar en una mesa de debate en donde se discutió acerca de si los periodistas son activistas, porristas, críticos o aliados de los científicos. Mi intervención fue enfocada a que el periodismo debe ser activista, un periodismo con causa que esté al servicio de los ciudadanos, y pues que así ya sea que venga de una oficina de comunicación, de una universidad o un medio de comunicación, nos debemos todos a la sociedad. Para mí el periodismo es una forma de hacer activismo. Para mí sí hay debate, no es como dijo Kenia, para mí sí hay debate porque hay muchas cosas de qué hablar acerca de este asunto, aunque podríamos decir, y también dijimos que íbamos a hacer debate para que no se durmieran también, y también que nos pregunten y nos cuestionen. Y pues yo coincido con que hay 2 modelos de hacer periodismo: el modelo del llamado periodismo imparcial y objetivo, en el que el periodista no toma partido y muestra los hechos, las personas toman sus decisiones. Es el periodismo informativo con el que todos seguramente aprendimos en las escuelas de periodismo. Y está el modelo de periodismo en el que el periodista tiene una actitud más activa, forma parte de una causa, es el llamado periodismo de causas, que llama la acción, pero no por eso menos objetivo. Aquí no vamos a entrar en el debate si tiene rigor o no, partiendo de que todo tiene rigor. Pero claro, al ser una mesa de debate, pues hubo opiniones contrarias a lo que yo expresé, y esto es algo de lo que se dijo. El problema es que un periodista, por supuesto que puede ser activista, pero puede haber un momento en que ese activismo deje de cumplir con los requisitos elementales del periodismo, y entonces ya sea un activismo ideologizado radical, ¿no? Que por supuesto que no es tu caso, pero eso depende precisamente del rigor, tanto el rigor científico como el rigor periodístico. Y bueno, yo insisto, para mí divulgación científica es equivalente a comunicación pública de la ciencia. Me resisto a la gente que pretende definir divulgación como una especie de comunicación pública, pero mal hecha, y como dijiste tú, que solo es para niños. Bueno, ese es otro debate. Así además hubo otras mesas de debate de otros muchos temas muy interesantes que se están discutiendo no solo en este seminario, sino en el entorno global del periodismo. Y aprovecho este espacio para decirle a todos ustedes que nos están viendo que nosotros en Alcanzando el Conocimiento seguiremos trabajando en un periodismo, como siempre, de causa, un periodismo que retome y le dé seguimiento a los problemas que aquejan a la sociedad mexicana desde la ciencia, la tecnología y la innovación, y lo que puede resolver estas. Y en otras noticias, la Universidad Autónoma Metropolitana fue la sede de la reunión nacional por el buen gobierno del agua, un tema muy importante. En este evento se dieron cita expertos de diversas instituciones y zonas del país para hacer un balance de la situación del agua en México y proponer iniciativas para colaborar en la construcción de un acceso equitativo y sustentable al agua. Por su parte, el doctor Pedro Moctezuma Barragán, coordinador del Programa de Investigación para la Sustentabilidad en la UAM, mencionó
mencionó algunas cifras que muestran la gravedad de la actual situación del agua. Como un primer paso alentador, ya instalada la 64 legislatura, el 5 de septiembre, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República presentó la reforma a la Ley de Aguas Nacionales para prohibir las concesiones para construcción y operación de obras hidráulicas, así como acciones de comercialización del servicio de agua y el lucro en la gestión de la misma. En esta reunión estuvo presente el académico José Raúl García Barrios, quien será el coordinador del programa estratégico del agua del próximo gobierno. Él dijo que la manera en que se concibe la seguridad nacional en torno al tema del agua ha permitido a la autoridad decidir que el conocimiento pues no debe fluir libremente hacia la población o incluso hacia las universidades en este tema. Una de las primeras tareas que habrá de emprender el nuevo gobierno será poner la información hídrica en manos de las universidades y los investigadores comprometidos con la sociedad. Y con esto quiero decir en las de todo el pueblo mexicano, para la cual será necesario desclasificarla. Esta reunión nacional por el buen gobierno del agua propuso 7 objetivos que requieren atención urgente. Construcción de las instancias para la gestión planificada de cuencas. Fundamentación científica en la toma de decisiones. Reordenación del sistema de concesiones de aguas nacionales. Preparativos para poner fin a la contaminación, sustentabilidad y soberanía hidroagrícola. Alternativas a la privatización de sistemas de agua. Saneamiento y, por último, instancias e instrumentos para la defensa del derecho humano y de los pueblos al agua. Como le hemos informado, un tribunal de California emitió una sentencia contra Monsanto para pagar una indemnización de $289 millones a un exjardinero que contrajo cáncer luego de haber utilizado por varios años el herbicida Roundup. Se dio a conocer hace unos días que Monsanto ha solicitado al Tribunal Superior de California de San Francisco que se haga un nuevo juicio. La compañía alega que la decisión del jurado no fue suficientemente respaldada por la evidencia presentada en el juicio por el jardinero Dwayne Johnson. La compañía, quien niega las acusaciones, pues ya había anunciado que apelaría el veredicto si fuera necesario, y bueno, pues ya lo hizo. Bayer, por su parte, dijo que Johnson no pudo probar que el glifosato causó su cáncer y que la evidencia científica que presentó en el juicio cayó muy por debajo del estándar de causalidad requerido por la ley de California. El caso de Johnson fue el primero en ir a juicio por acusaciones de que el glifosato causa cáncer. Y es que Monsanto enfrenta a unos 8,000 juicios, unas 8,000 demandas similares en todo Estados Unidos. Les seguiremos informando de lo que ocurra con este caso por demás interesante. La crisis que provocó el sargazo en días pasados en las costas de Quintana Roo hizo que se reunieran representantes gubernamentales del sector empresarial y científicos para buscar una solución a este problema y también para tener un aprovechamiento productivo de esta alga que desde hace años llega a las costas del Caribe. Se ha hablado pues de aprovechar el sargazo para generar energía, por ejemplo, biomasa, para alimento, pero también Omar Vázquez Sánchez le encontró otro uso. En solo 15 días construyó la primera casa de tabiques fabricados con sargazo. El empresario, que radica en Puerto Morelos, explicó que la idea de hacer una vivienda a base de sargazo nació hace 6 años cuando observó cómo este fenómeno se daba en forma cíclica. Los bloques de adobe de sargazo pues ya pasaron por pruebas de resistencia hechas por la unidad que tiene la UNAM en Puerto Morelos, y la vivienda construida con adobe de sargazo pues puede resistir los fuertes vientos de un huracán y se construye con 50% menos recursos de lo que cuesta una casa de interés social. No sabían, no encontraban qué hacer con tanto sargazo, tanta contaminación. Es muy económica comparado con una casa convencional. Esto nació pensando en la gente de bajos recursos, en las comunidades mayas, donde no tienen posibilidad de tener una casa más fuerte, ¿me entiendes? A raíz de que edificó esta vivienda con sargazo, 2 constructoras, una de Puerto Aventuras y otra de Tulum, están interesadas en su idea para aplicar en desarrollo habitacional ecológico, pues este tipo de descubrimiento, estos bloques a base de sargazo. Vázquez Sánchez destacó que debido al interés que hay en las constructoras, empresarios y particulares por hacer casas de sargazo, ya patentó el proceso y que ha tenido algunas llamadas ya de personas de Malasia y de Estados Unidos, así como del resto del país.
Y se llevó a cabo la 10ª Jornada Nacional de Innovación y Competitividad organizada por el CONACYT. Esta 10ª jornada estuvo dedicada al tema de la inteligencia artificial y se dieron a conocer los avances que hay en la ciencia de datos y la información, las áreas de investigación que se desarrollan en México y los productos que desarrollan las empresas instaladas en el país. El consorcio en inteligencia artificial está coordinado por el CIMAT en colaboración con el CICESE, el Centro Geo, Infotec, IPICIT, INAOE y CIDESE. Todos estos centros estarán colaborando para resolver diversos problemas sociales en medicina, seguridad, movilidad y transporte, y también para la previsión y gestión de desastres naturales. En esta 10ª Jornada de Innovación y Competitividad participó el Dr. Raúl Rojas, experto en inteligencia artificial, quien dijo que en su opinión no estamos en una 4ª revolución industrial, sino que estamos viviendo una 3ª revolución industrial que surge por la mejora acelerada del hardware y algoritmos que dan como resultado computadoras más poderosas y que de estos dispositivos surge la automatización. Yo prefiero hablar solo de 3 revoluciones industriales. La primera revolución industrial que transforma la herramienta en una máquina. La segunda revolución industrial con la introducción de la electricidad y la producción en serie. Y la tercera revolución industrial, que es la revolución de las computadoras y la revolución de la inteligencia artificial. Y yo creo que hay continuidad entre las dos cosas, entre la computadora y la inteligencia artificial, y por eso se trata realmente de un solo proceso de evolución. Y el rápido avance de la tecnología está cambiando el mercado laboral. Para Raúl Rojas hay que preparar gente en los trabajos del futuro. ¿Y cuáles son los trabajos del futuro? Estamos viviendo ya en lo que se llama la sociedad postindustrial. En Estados Unidos menos de 1% de la población se dedica a la agricultura. Esta curva que ven aquí es la curva del porcentaje de la población que se dedica a la manufactura, y como pueden ver la curva ya bajó de un pico de 40% en la Segunda Guerra Mundial a menos de 10%. Y esa es una transformación fundamental de la sociedad, porque si el 1% de la población trabaja en la agricultura y menos del 10% trabaja en la manufactura, eso quiere decir que todo lo que ustedes pueden tocar con las manos, todo lo que pueden simplemente sentir, es producido por el 10% de la población. El resto de la población se dedica a los servicios. Sobre la inteligencia artificial, Raúl Rojas asegura que en poco tiempo habrá ciertos procesos en donde las cosas conectadas a Internet podrán realizar ciertas tareas mejor que el ser humano, como conducir un auto, por ejemplo. Aunque parece todavía muy prematuro, yo creo que manejar un automóvil es algo que no es tan difícil como parece, porque todo el mundo puede manejar un automóvil de manera inconsciente. No están ustedes utilizando todo el cerebro, y cuando llegan a la casa no saben ni siquiera cómo llegaron. Es una indicación de que es un proceso que se puede automatizar, porque ya está automatizado por nosotros mismos. Entonces, en el área de automóviles autónomos todavía estamos por aquí, pero estoy seguro que vamos a llegar acá. Vamos a llegar al momento en donde un automóvil autónomo sea mucho más seguro, mucho más eficiente para transportar a las personas que cualquier humano, y vamos a llegar al momento en que se le va a prohibir a los humanos transportar o manejar un automóvil, porque es un riesgo para el resto de la población. La automatización de los trabajos está provocando incertidumbre en el mercado laboral. Es un hecho que un gran número de empleos van a ser realizados por máquinas. Y así lo indica el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en donde sostiene que prácticamente 1 de cada 3 empleos en las principales economías mundiales sufrirá cambios significativos a causa de la aplicación de las nuevas tecnologías. La OCDE indicó en su estudio que otro 14% de los empleos está directamente en riesgo de automatización, es decir, que la labor que ahora realiza una persona pasará a hacerla una máquina y por lo tanto la persona podrá ser despedida. No obstante, los técnicos de la OCDE señalan que no existe una uniformidad clara al respecto por países, de manera que
Mientras en Eslovaquia el 40% de los empleos estaría en riesgo, en Noruega ese promedio bajaría al 5%, es porque están más avanzados. Desde 2011, 6 de cada 10 países de la organización trabaja en la creación de puestos menos expuestos a la automatización. Para la OCDE, la clave es mejorar la formación de los trabajadores y las competencias de las empresas, por lo que pide a los gobiernos enfocarse en ello. Los trabajos que están en mayor riesgo de perderse son los empleados de cadenas de montaje y de la industria alimentaria, junto a conductores de camiones. Y en otro tema, la contaminación del aire tiene muchas consecuencias para la salud de los seres humanos y provoca al año miles de muertes en todo el mundo. Pero hay especies que están logrando adaptarse y sobrevivir en estos ambientes. Una de ellas es el gorrión. Un estudio genético encontró la primera evidencia de que estos animales se adaptan a la contaminación por plomo en áreas muy contaminadas. Este estudio, en 2 ciudades mineras australianas en donde los gorriones han estado viviendo entre 100 y 50 años, se ha llevado a cabo. El estudio comparó los datos genómicos de gorriones de estas áreas de altas concentraciones de plomo con gorriones de otros lugares del país. Los científicos encontraron que los gorriones de estas 2 ciudades separadas por varios cientos de kilómetros tenían 12 variantes genéticas que se han asociado anteriormente con la exposición al plomo en estudios en laboratorio. La presencia de estos genes atípicos sugiere que los gorriones se han adaptado para evitar la absorción de plomo en el cuerpo y contrarrestar sus impactos negativos sobre el desarrollo neuronal y óseo. Este estudio aporta datos acerca de cómo los animales pueden evolucionar para mitigar los impactos negativos de la contaminación y son un ejemplo perfecto para comenzar a analizar cómo la vida silvestre en general podría estar cambiando para hacer frente a un ambiente contaminado. Y nuevamente el gobierno de Donald Trump causa polémica. Se dio a conocer que planea utilizar millones de dólares que debían destinarse a la lucha contra el cáncer y el SIDA para pagar los gastos de los miles de niños inmigrantes que tiene bajo su custodia. En una carta enviada el 5 de septiembre a varios congresistas, el secretario del Departamento de Salud, Alex Azar, explica que cambiará de destino 286 millones de dólares para poder cubrir los gastos generados por los 13,000 menores indocumentados a su cargo. Imagínese. Azar admite que los centros de detención están casi llenos y que cada vez se tarda más tiempo en encontrar una familia de acogida a estos menores y la situación, según el funcionario, va a ser peor en el futuro. Hace unos días se conoció que el gobierno de Donald Trump había transferido 10 millones de dólares que debía usar la Agencia de Manejo de Emergencia, que se ocupa, entre otras tareas, de ayudar a la población tras el paso de un huracán, para que los usara el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, que se ocupa de arrestar a inmigrantes indocumentados. Y la revista de la Sociedad de Trasplantes de Estados Unidos publicó el trabajo de varios médicos de Holanda y Alemania en el que exponen un caso poco frecuente de transmisión del cáncer a través de la donación de órganos. Esto es toda una controversia, fíjese. En lo que ha sido descrito como un caso extraordinario, 4 personas desarrollaron cáncer de mama luego de recibir órganos del mismo donante. El artículo documenta que a la donante se le practicaron los controles médicos rutinarios debidos tras su fallecimiento y no se detectó ningún marcador tumoral, por lo que sus riñones, pulmones, hígado y corazón fueron extraídos y trasplantados a 4 personas. 3 de los pacientes fallecieron de cáncer, lo que denota las consecuencias a menudo fatales del cáncer de mama derivado de una donación. Así lo escribieron los autores en este artículo que está causando revuelo internacional y sí es de preocuparse. Ya era conocido que es posible que las células cancerígenas se transmitan de donante a paciente durante un trasplante, pero el riesgo de que esto ocurra ronda entre el 0.1% y el 0.05%, y hay exámenes que deberían evitarlo. El único paciente que sobrevivió fue un hombre de 32 años que recibió el riñón derecho y los médicos lograron tratar su cáncer removiendo el órgano y sometiéndolo a quimioterapia y deteniendo las drogas inmunosupresoras. Ahora está libre de tumores y en busca de un nuevo donante. Este es un caso inédito porque el cáncer no se transmitió a un solo trasplantado, sino a 4. Y esto podría causar todo un debate en cuanto a la donación de órganos y lo que tendríamos que hacer en este caso.
Y un estudio realizado por científicos del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, el CIAT, en Hermosillo, Sonora, reveló que las películas plásticas que se usan para envolver alimentos contienen compuestos tóxicos. Los niveles de toxicidad se encuentran en algunas películas que se venden también de manera industrial en los supermercados, con las que se envuelven productos frescos para su comercialización en porciones pequeñas. En este estudio fueron analizadas 15 marcas, de las cuales 3 presentaron niveles de toxicidad. Los investigadores explicaron que las películas o productos para emplayar alimentos generalmente son de cloruro de polivinilo, conocido también como PVC, material rígido que se utiliza en persianas, tuberías, y para poder procesarlos como películas delgadas y flexibles se les debe agregar plastificantes, de manera que a veces se tiene que añadir 30% o más de este material para obtener las películas que se venden en cajas. Luego de encontrar concentraciones altas en 3 muestras de películas, los investigadores iniciaron un proceso de estudio simulando alimentos acuosos, alimentos grasos y alimentos ácidos. Como resultado, identificaron altos niveles en los simulantes de alimentos grasos, superando hasta en 6 veces los límites permitidos. Para los científicos, esto evidencia la falta de legislación que existe en México para el control de este tipo de productos, pues generalmente se legisla en alimentos y bebidas, pero no fuentes de toxicidad como el plástico para envolver, y que a veces lo tenemos en nuestra misma alacena de la cocina. La contaminación de los océanos con plásticos es una amenaza para las especies también marinas, en particular para las tortugas, porque no pueden regurgitar nada de lo que ingieren. Los científicos encontraron que tortugas se comen las bolsas de plástico, las cuales confunden con las medusas a un ritmo mayor que otros tipos de basura. Los investigadores estiman que la mitad de las tortugas marinas han ingerido plástico y estimaron que al consumir solo un artículo de plástico, por ejemplo, una tortuga tiene un 20% de posibilidades de morir, y las posibilidades aumentan al 50% si ingiere 14 piezas de plástico. Y es que las tortugas más jóvenes tienden a tragarse trocitos de plástico porque pasan más tiempo flotando en la superficie del mar, donde flota la basura ligera. Aunque ya hay desacuerdo acerca de si una sola bolsa de plástico incrementa las posibilidades de muerte de las tortugas, lo cierto es que cada día crecen los depósitos de plástico en los océanos, y estos desechos están poniendo en riesgo toda la vida marina, y estos daños van a seguir aumentando si no se encuentra una solución ya a este grave problema de contaminación que se ha dado en los últimos años, y que también lo tenemos en nuestra mano, hacer algo en ya no consumir bolsas de plástico y en crear también otras medidas más creativas de cómo envolver nuestras cosas, sostener nuestras cosas, transportar nuestras cosas, que no sean las bolsas de plástico. Y en Holanda se anunció la construcción de una fábrica que transforma los pañales en 4 productos: gas verde, plásticos, fertilizantes y biomasa. A través de un proceso bajo a alta presión y con altas temperaturas, se eliminan las bacterias, virus y los posibles restos de medicamentos de los pañales y los transforma en líquidos, incluidos los desechos orgánicos. Esto es una maravilla. La planta de reciclaje entrará en operación en diciembre de este año y procesará unas 15,000 toneladas de pañales al año. El plástico que se obtenga se usará para elaborar artículos para el hogar, como muebles de jardín o macetas. También el gas se convertirá en combustible para las centrales eléctricas, y el resto de los productos se canalizará a una planta de tratamiento de aguas residuales cercana a la planta. Y en más noticias de sustentabilidad, en Suiza los ciudadanos votaron masivamente a favor de incorporar la bicicleta a su constitución, con el objetivo de que su desarrollo sea igual de importante que el de las vías y los senderos pedestres. Esta modificación constitucional fue aprobada con un 72% de votos en un referéndum sobre una iniciativa que era respaldada por prácticamente todos los partidos políticos y asociaciones en la defensa del medio ambiente. Según sus patrocinadores, la mejora de la red de pistas para bicicletas contribuirá a la seguridad de los ciclistas y a aligerar el tráfico, además de tener efectos positivos sobre la salud, el medio ambiente y el turismo.
Y ya se dio a conocer el Premio México. El físico José Wagner Furtado Valle es el ganador del Premio México de Ciencia y Tecnología 2018. El Premio México es el máximo galardón que otorga el Gobierno de México a distinguidos científicos de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, España y Portugal. El doctor Valle es de nacionalidad brasileña y española y actualmente es profesor en el Instituto de Física Corpuscular asociado a la Universidad de Valencia. Su área de especialidad es la física de partículas y ha logrado hacer varias contribuciones en la física de neutrinos, donde se considera uno de los mayores expertos a nivel mundial. Y el chile en nogada es uno de los platillos mexicanos que más se ha conservado y que no falta ni puede faltar en las celebraciones de las fiestas patrias que, por cierto, acaban de pasar. Este platillo es originario de Puebla y sus ingredientes principales crecen en municipios cercanos al volcán Popocatépetl, lugar en donde los frailes plantaron huertos de manzanas, peras, duraznos y nuez de Castilla que trajeron desde Europa. El doctor Eduardo Merlo, antropólogo de la UAP, nos narra cuál es la historia de este tradicional platillo. Lo invito a que lo veamos. Cuanto libro, folleto o comentario mal hecho que escuchen, dicen, los inventaron para Agustín de Iturbide. Pues no los inventaron para Agustín de Iturbide. Es un platillo muy, muy antiguo, un siglo más antiguo que Agustín de Iturbide, o quizá más de un siglo más antiguo. En un librito que se llama El cocinero poblano, que se editó en la Angelópolis en 1714, ya se habla de los chiles bañados en salsa de nuez. Entonces no lo pudieron haber inventado para Iturbide porque ya desde tantos años antes la gente lo consumía. A principios del 18 es cuando las monjitas debieron inventar esto. Y aquí viene lo interesante. Lo inventaron, lo confeccionaron como un postre. Si los chiles no están capeados, pónganles el nombre que quieran, pero no son chiles en nogada. Los chiles en nogada, ese platillo tradicional de Puebla, tiene que ser capeado, porque es de la época barroca. Y en la época barroca todo debe ser complicado. Pues muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo. Soy Bertalicia Galindo y a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión, le damos las gracias. Y siga nuestros contenidos de www.alcanzandoelconocimiento.com. Hasta la próxima.